Hola a todos, ¿qué tal estáis? Lo que me mola de preguntar esto en la introducción es que luego hay gente que me dice en los comentarios: estoy bien, gracias. Y eso a mí me hace mucha gracia. Como veis, soy un tío de gustos raros. Bueno, voy a centrarme de una vez y a deciros por qué os tenéis que quedar a ver este vídeo. La cosa es sencilla, se acerca el final de año y cada 2x3 sale una noticia nueva sobre cosas que van a ocurrir en 2021 relacionado a motos custom. Y como soy un sol, os hago este vídeo contando todo lo importante que tenéis que saber para que no tengáis que estar leyendo noticias ni viendo vídeos semanales de media hora de nadie. En este vídeo os voy a contar las novedades más interesantes referentes al mundo de las motos custom que nos depara el año 2021. Agárrate que se vienen curvas. Dentro intro. Os voy a comentar las novedades más importantes para este 2021 y para hacerlo más sencillito y para todos públicos lo voy a dividir en 5 puntos a tener en cuenta para este nuevo año. Al grano. Vamos con el primero y con el que seguramente estáis esperando todos. La Rebel 1100 por fin se convierte en una realidad tangible. La Honda CMX 1100 Rebel 2021, Rebel 1100 para los conocidos, por fin llega al público. La Honda llevará el motor de la Africa Twin, cosa que nos sorprendió un poco en su momento, pero por mi parte al menos creo que puede ser todo un acierto al tratarse de un motor fiable y más que probado. En esencia, han cogido a la Rebel 500 y la han aumentado en todo, lo cual me parece genial. En cuanto a sus especificaciones, 223 kilos, motor bicilíndrico en paralelo de 1084 cm3, 87 caballos, horquilla de 43 mm de diámetro, amortiguadores oleoneumáticos, pinza de freno de 4 pistones y mucha electrónica, pero mucha. Acelerador electrónico, 3 modos de conducción, control de crucero, instrumentación digital y faro LED. La podemos esperar para primavera de 2021. El precio sigue siendo una incógnita, pero todo parece indicar que estará entre los 11 y los 13.000 euros. Y de ser así, la Rebel 1100 entrará muy fuerte en el mercado y será una opción muy interesante para cualquiera que busque una moto custom para el carnet A. El segundo punto está dedicado a Harley Davidson, en concreto a 3 noticias relevantes para la marca en el 2021. En primer lugar, hay bastantes papeletas que las Sportster más baratas dejen de venderse en Europa. Todo ello debido a la dificultad de adaptarlas a la normativa Euro 5. Bueno, más que dificultad, se habla de falta de rentabilidad o falta de ganas directamente. De todas maneras, eso de hacerse efectivo sería una noticia muy mala para el mercado europeo y en concreto para el español, ya que se dejarían de vender los modelos que más se compran actualmente en España de Harley Davidson. Se habla de la desaparición de los modelos Harley Davidson Street 750, Street Road, Iron 883, Iron 1200, Super Low 48, 48 Special, Roadster 1200 Custom y Super Low 1200T. También se habla de la posibilidad de sacar una Sportster nueva que respete la nueva normativa, pero parece difícil que ocurra antes de 2022. Habrá que esperar para ver si en efecto suceden así las cosas o no, pero de momento todo pinta regular tirando a mal. En fin, vamos con otra noticia de Harley Davidson porque la que acabamos de ver me pone de mal humor. Para el año 2021, la marca de Milwaukee planea sacar un modelo nuevo con un corte Sport Cruiser de 1250 cm3, con un resultado bastante agradable a la vista. Y eso que no se trata para nada del estilo de moto que a mí me suele llamar la atención, pero este en concreto me gusta. ¿Será que es porque es blanca? Puede ser, una custom blanca ya tiene mitad de la faena hecha para gustarme a mí. Así que hemos tenido una noticia mala, que se dejan de vender algunos modelos, una buena, que hay un modelo nuevo con buena pinta y vamos con la tercera. La Harley Davidson FLH 1200 de Elvis Presley sale a subasta. Se trata de una de las motos custom más especiales y con más historia de todas las que se han fabricado hasta el momento. Y como sois muchos los que veis el vídeo, os lo digo por eso os sobran unos milloncitos debajo del colchón y no sabéis qué hacer con ellos. No sé por cuánto se venderá.
pero sea lo que sea, yo creo que los vale. Imagínate sentarte en el mismo asiento que usaba el rey del rock, nada menos. BMW R18 y R18 Classic. En 2021 se ponen por fin a la venta y ya se sabe el precio que tendrán, 24.590 €. Una auténtica barbaridad, pero no deja de ser una moto maravillosa y muy exclusiva, así que si te sobra dinero, pero no el suficiente para comprar la Harley de Elvis Presley, esta es una segunda opción más que válida. Por cierto, el precio de venta de la versión Classic aún no se sabe, pero vamos, para las diferencias que tienen, no creo que se vendan muchas de las Classic, más que nada porque aparte de feucha, es más bien cara. En fin, cosas que no termino de entender. Ducati X Diavel. Antes de que nadie me lo diga, yo ya lo sé, esto no es una custom, pero bueno, como le tiene un aire, pues también hablaremos un poquito de ella. Pues bien, se le han hecho algunos cambios para adaptarla a la Euro 5 y se ve que se les ha ido de maravilla esos cambios porque ha pasado a tener 159 caballos, incluso más que antes, y ahora con dos acabados distintos, Dark y Black Star, y además con dos paquetes de equipamientos nuevos. Pocos cambios tiene frente al modelo anterior, más allá del escape y alguna cosilla más, pero los acabados nuevos me parecen todo un acierto. Indian también trae algunas novedades para el año 2021, algunas sencillitas como traer unos colores nuevos y equipamiento nuevo para el Scout y algunas con un poco más de sustancia, como los siguientes. La Roadmaster Limited, una animalada de moto para hacer kilómetros como si estuvieras en el sofá de tu casa, con un precio bastante disparado de 34.590 €, el tope de gama para aquel que se lo pueda permitir. Bonita, con mucha electrónica y pinta de ser muy agradable de conducir. Y digo pinta de porque no la he probado y sinceramente si me ofrecieran a probarla no lo haría. Si le hago un rasguño a esa moto tendría que vender mi casa para pagar la reparación, quita, ni de coña. Chief Vintage Dark Horse, con un precio de 28.900 € y con el añadido de 5 años de garantía incluido. Un precio un poco más bajo pero sigue siendo la hostia de caro y que pocos se lo podrán permitir. Una moto muy elegante y un acierto en cuanto a diseño. Es curioso como Indian parece acertar en todos los cambios y modelos que sacan, mientras que Harley Davidson todo lo contrario. Indian no ha tenido problema en adaptar sus motos a la Euro 5, mientras que Harley prácticamente se retira del mercado de momento. Cuesta entenderlo, y espero que algún día Harley Davidson empiece a volver a sus principios y valores porque lleva mal camino desde hace algunos años y es una verdadera pena. O al menos que empiece, no sé, a copiar a Indian en todo lo que hace. Si sale alguna noticia nueva os la diré por Instagram, así es más fácil para todo el mundo. Ya sé que muchos ya estáis allí, pero por si acaso os lo recuerdo. Mi Instagram es @arzoru, así lo encontráis seguro. Y si saliera algo lo bastante importante, puede que saque otro vídeo hablando de ello. Pero no creo que ocurra porque ya estamos en la recta final del año y pocas novedades pueden salir ya. Esto, queridos amigos, va a ser todo. Espero que os haya entretenido el vídeo y también espero que si alguno se compre la moto de Elvis Presley, que me mande fotos o un vídeo o algo. Un saludo a todos, nos vemos en el siguiente vídeo y chao.